Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes a todas y a todos y gracias por estar aquí. Juan Tallón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer inmenso tenerte de nuevo en Gijón, que yo creo que desde que estuviste en la Feria del Libro allá por 2000... No, he vuelto. Sí, y me lo perdí. Claro, estuve hace 2 años, pero además me dieron un premio, el Walsh. Es verdad. Claro, ¿cómo has podido olvidarlo? Venga, empezamos bien. Venga, volvemos a empezar. Buenas tardes, Juan Tallón, bienvenido de nuevo a Gijón, donde estuviste hace 2 años, ¿no? Por última vez. Ourensano, filósofo, periodista, escritor, de todo un poco. Bueno, o de nada, un poco. Que puede pasar también. Sí. Rewind, obra maestra, y hoy presentamos El mejor del mundo. Lo ponemos aquí también. Yo te voy a decir una cosa. Te escucho en la SER, me he leído todos tus libros, soy fan, me declaro. Bueno, pero bien. con El mejor del mundo me ha explotado la cabeza. Bueno, verás. Claro, es un libro extraño. Es un libro que trabaja además sobre la experiencia de la extrañeza. ¿Sabes? Es un libro que, claro, yo solo fui capaz de escribir después de haber acumulado un pequeño capital con la anterior, con obra maestra, y entonces decidí pues tirar ese pequeño capital por la ventana, escribiendo un libro tan extraño, ¿sabes? Y que puede generar en el lector ¿sabes? Un cierto desconcierto, ¿no? Que quizás es lo que te ha pasado a ti, ¿sabes? Como poco. Claro, las cosas que suceden en ese libro retan, ¿sabes?, al entendimiento, al pensamiento racional, retan al realismo, ¿verdad? Entiendo que a los escritores y a las escritoras en general no os gusta encasillaros en una temática, entonces, bueno, por eso también viráis tanto de una obra a otra. ¿Pueden ir por ahí los tiros o de dónde sale El mejor del mundo? ¿De qué parte de tu cabeza, de tu experiencia, de tu condición? Yo creo que, primeramente, nace de la necesidad de apartarme de lo anterior, ¿no? Bueno, todos mis libros tienen esa vocación, la de alejarse de lo que ya has hecho, ¿no? y enfrentar lo desconocido. Intentar escribir un libro que en realidad te obliga a aprender a escribir de nuevo, como si todo lo que has hecho antes no sirviese para nada, lo cual no es exacto, porque uno va adquiriendo oficio y aunque no quiera, pues el oficio se pone al servicio de tu nuevo proyecto. Pero la idea era alejarse de lo anterior y como lo anterior era además obra maestra, que había tenido cierta repercusión, se había vendido bien, bueno, pues fue generando una especie de pequeña sombra, ¿sabes? Entonces, ¿qué puedo hacer para apartarme de ella? Y entonces hay un momento en el que yo recupero un sueño de juventud, porque el libro nace de algo que yo soñé en su día, ¿sabes? Algo que yo soñé en el año 2005, donde, bueno, yo acababa de comprarme un piso, como tantos españoles en 2005, y la vida me iba bien, estaba contento. Yo no le pedía nada más, que siguiese así. Y en ese contexto de felicidad inmerecida y casi innecesaria, yo una noche soñé que llegaba a casa después de trabajar,
Bueno, yo vivía solo, era soltero y, como te digo, además joven, que es lo mejor que se puede ser en la vida, joven. Entonces llegaba a casa y al abrir la puerta me encontraba 2 desconocidas dentro, que eran mi mujer y mi hija, ¿sabes? Y yo no podía hacer nada en el sueño para rebelarme ante esa situación, ¿sabes? Y entonces lo que ocurría es que yo asumía inmediatamente el rol de padre y marido. Entonces, ese desconcierto, esa falta de sentido, es lo que yo tomé para empezar a construir la historia de mi nueva novela, ¿no? Claro, la experiencia de la extrañeza que yo relato no es exactamente esta, ¿no? Pero sí parecida. Es un protagonista que llega a casa después de un viaje por el extranjero de negocios, en el que las cosas le han ido muy bien, en el que ha alcanzado sus sueños y al regreso, como digo, las cosas dejan de suceder como hasta entonces, ¿sabes? Todo ha cambiado a su regreso. Entonces, todo lo que había alcanzado le es arrebatado y a partir de ahí hay que hacer avanzar la novela. En alguna de las entrevistas que has hecho sobre este libro y que me he leído, hablas de una novela que aborda ambición, extrañeza, identidad y el peso del pasado. Ajá. Bueno, eso lo dijiste tú, ¿eh? Ya, son esas cosas que uno dice, ¿no? Y bueno, te lo digo por si me vas a decir ahora que no. No, que sí, sepas sí. Que esto lo dijiste tú. Me reconozco en esas ideas. Claro, es una novela sobre la identidad, sobre la crisis de la identidad. Piensa que mi personaje regresa de ese viaje y las cosas ya no son lo que eran. Ni siquiera él es el que era. Entonces, ¿quién es ahora? Entonces, tiene que empezar a averiguar quién es. Porque no es que haya cambiado su realidad, también ha cambiado su pasado. Entonces tiene que saber quién es, ¿no? Y cómo se construye la identidad, ¿no? Es una reflexión que puede surgir a partir de la lectura de la novela. ¿Sabes? Somos siempre los mismos, somos y nunca cambiamos. La identidad es algo inmutable o la identidad es algo que se va transformando con el tiempo, con las experiencias, con el contacto con tu presente. No sé, dije más cosas. Bueno, de la extrañeza ya hemos hablado. Sí, y del peso del pasado. Bueno, sí, el peso del pasado es fundamental si tenemos en cuenta cómo se llama, por ejemplo, el protagonista de la novela. Eso es lo siguiente. Eso es lo siguiente. No lo vamos a desvelar. Ah, vale. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta que te quería hacer, que no va en orden porque las voy saltando, muy bien. porque ahora voy a la 10ª, que mira, ¿qué nos hace ser nosotros, a tenor de lo que tú estabas diciendo ahora? La memoria, los vínculos, el cuerpo, el nombre. Todo. Y los imprevistos y las situaciones a las que tenemos que hacer frente, ¿sabes? Nos hacen ser distintos también los otros, ¿sabes? Nos tenemos que adaptar. Uno no decide, yo quiero ser así y dejadme ser así. A veces las circunstancias te obligan a ser de otra manera. Bueno, a veces es recomendable incluso no ser demasiado uno mismo, ¿no? Y yo creo que, y aquí todos nos reconocemos, ¿sabes? Impostamos a veces la imagen que queremos dar, ¿sabes? A veces preferimos mostrarnos de otra manera hacia los demás o en un momento dado. Entonces, sí, somos una suma de muchísimas cosas siempre cambiantes, con lo cual no podemos decir, quizás podemos decir yo soy hoy así, pero el hecho de decir y yo quiero ser asá mañana
¿sabes? Es un brindis al sol. No sabemos cómo vamos a ser dentro de 5 años. Y eso está bien, ¿no? El ser es una aventura, ¿sabes? Las personas son construcciones cambiantes, son derrumbamientos, son reconstrucciones. Entonces, no sabemos cómo vamos a ser en el futuro. Fluimos. Sí, Más o fluimos o nos fluyen. O nos fluyen también. Retomamos el inicio de la novela y ahora sí que vamos a mencionar el nombre y apellidos de tu protagonista, Antonio Hitler Ferreiro. Bueno, de Ourense, además. Empresario gallego al mando de la funeraria familiar, decide reinventar el negocio con ataúdes de lujo, realiza un viaje a Houston y a Ciudad de México, donde logra éxitos espectaculares, lo que comentábamos al principio de nuestra charla. Pero cuando regresa a Ourense 15 días después, descubre que todo ha cambiado: su familia, su trabajo, la ciudad, incluso él mismo. Ha entrado en una realidad paralela donde es un exitoso director de museo y se apellida Hitler. Bueno. ¿En qué momento de tu vida estabas para ponerle a un protagonista de una novela Hitler? Verás, claro, es una novela que trabaja sobre la extrañeza y me pareció que podía llevarla un poco más allá e incluir también su nombre como parte del extrañamiento del personaje. Pensaba que la combinación de un personaje, bueno, de un hombre, perdón. A mí esto siempre me ha producido, ahora llama menos la atención, pero hace 30 años, ¿sabes? Un vecino con un apellido extranjero y uno nacional generaba siempre cierto halo de misterio. ¿De dónde? Bien, ahora no, ¿sabes? La sociedad multicultural, ¿sabes? Nos ha liberado de ese extrañamiento. Por suerte. Por suerte, por supuesto. Y entonces me parecía que podía ser interesante esa suma de apellido extranjero y gallego. Ahora bien, ¿qué apellido extranjero? Es que claro, te iba a decir, es Claro, que tú te estás centrando en un apellido extranjero, yo diría un poco más que extranjero. Había un amplio abanico entre el que elegir. Entonces yo pensé, ¿cuál es el más extemporáneo? ¿Cuál es el que puede generar más conmoción? ¿Cuál es ese apellido que nadie querría, por ejemplo, llevar, ni en Ourense, ni en España, en ninguna parte? Hitler. Entonces, Antonio Hitler Ferreiro producía varios efectos interesantes. Bueno, uno, convocar al misterio, ¿no? Cuando lees por primera vez en página el nombre del protagonista, Antonio Hitler Ferreiro, inmediatamente lo que tú necesitas es una explicación, necesitas entender eso que no tiene aparente explicación. ¿Sabes qué hace alguien que se apellida Hitler viviendo en Ourense? Así que necesitas avanzar en la trama para acaparar información. Bueno, eso es un efecto muy interesante, ¿sabes? Todos queremos que nuestros lectores sigan leyendo nuestros libros después de haber empezado nuestros libros. Entonces, pero claro, yo no quería generar una provocación gratuita, porque puedes pensar que eso es una provocación gratuita. Yo necesitaba un enganche histórico, ¿sabes? Entonces, en la novela hay un momento en el que se hace creíble o verosímil que esa persona pueda tener ese apellido, porque sucede algo en el transcurso del libro que lo hace posible, ¿no? Antonio es un personaje complejo y contradictorio, al menos es lo que yo percibí. No digo que sea así, ¿eh? A mí me pareció agresivo, frío, violento en algunos momentos, Sí. pero sin embargo sí que identifiqué capacidades en él pequeñas, pero capacidades de ternura, especialmente hacia su hija. Su evolución plantea preguntas incómodas sobre la ambición, el éxito, la moralidad, la autenticidad del yo. Háblanos un poco de Antonio. Claro, la idea era
plantear de entrada un personaje despreciable, que cualquier lector coincida en rechazar, ¿sabes? Has comentado que es violento, es narcisista, es intempestivo. Es lo que ninguno de nosotros querríamos ser. Entonces el reto era, bueno, partiendo de esta posición, ¿cómo consigo que el personaje evolucione a través de la evolución de las circunstancias que lo rodean y en algún momento el lector, si no empatizar, ¿sabes?, pueda conectar con algunas de las decisiones o de las acciones en las que incurre el protagonista? ¿Sabes? Lo aborrezco, vale, y en un momento dado puedo llegar a compartir algo con él. Entonces, generar esa incomodidad en el lector, bueno, pues era uno de mis propósitos. Bueno, ¿cómo consigo que alguien de esta naturaleza, ¿sabes?, pueda provocar ternura o compasión? Porque si lo piensas, ¿sabes?, si lees la historia de Antonio desde su infancia al presente, te empiezas a dar cuenta de que sí, Antonio es una persona violenta, es un victimario, es un maltratador, pero en algún momento fue también una víctima, ¿sabes? Alguien que además ha alcanzado un éxito, ¿sabes? A pesar de llamarse Antonio Hitler, ¿sabes?, ¿por qué cosas ha tenido que pasar desde que era un niño? ¿No? No lo ha debido de tener fácil. Entonces, bueno, todo eso era una forma de, bueno, contar su historia desde la infancia. Bueno, podía llevar también al lector por un camino de conocimiento, de cómo se forjan las personas, de cómo a veces son como son, no por decisiones conscientes, explícitas, deseadas, sino también provocadas por circunstancias ajenas a ellas, ¿no? No obstante, a mí me costó mucho empatizar con el personaje. Sí. Creo que no llegué a conseguirlo. Hay cosas que pesan demasiado. Para un autor es arriesgado plantearse que su protagonista va a ser un malo al que los lectores vamos a odiar. Bueno, yo no sé si es arriesgado, pero en todo caso, si un escritor o una escritora no toma riesgos, entonces, ¿para qué escribe? Es decir, tiene que haber algo de dificultad, ¿sabes? Tienes que ir siempre un poco más allá de lo que ha sido, a lo mejor en novelas anteriores, un poco más allá de lo que han podido ir otros, ¿no? Yo creo que el deber de un autor, una autora es, bueno, escribir, por supuesto, el libro que quiera, pero que al hacerlo ensanche sus límites, empuje sus muros, ¿sabes? Bueno, se exponga a riesgos, se exponga a la posibilidad de fracasar, ¿sabes? Que salga de los campos seguros en los que a lo mejor se ha manejado antes. Entonces, sí, creo que la literatura tiene que ser un campo peligroso. Un libro tiene que generar, provocar una herida, dejar una huella, y a veces eso solo es posible pues si tomas decisiones arriesgadas. Antonio se enfrenta a una versión de sí mismo que podría haber existido o que quizás existe o lo reemplaza. Este libro es una aliada, quiero decir, fenomenal. Es una aliada porque es muy difícil que haya dos personas que lo entiendan de la misma forma. ¿Tú estás de acuerdo con ese planteamiento? Sí, no, yo asumo que el libro, cuando yo me lo planteé, ¿sabes?, funcionaba de una manera cuando me lo planteé a nivel teórico. Y a medida que lo fui
construyendo, ¿sabes? Bueno, me di cuenta de que iba a ser más difícil de lo que parecía, ¿no? Porque en el momento en el que decides romper el sentido lógico del mundo, ¿sabes? Cuando decides que va a ocurrir algo que reta al pensamiento lógico, ¿sabes? Estás descolocando todo. Y entonces, cuando las cosas se mueven de sitio, tienen que ocupar otro. Pero claro, tienen que ocupar otro, pero que tenga a su vez un sentido. Entonces, claro, sí, es una novela en ese sentido muy desconcertante, ¿sabes? Que ojo, no digo que sea malo eso, porque bueno, sí, no sé. Revuelve, genera, lo que tú decías, genera. No te deja indiferente de ninguna de las maneras. Por eso digo que no lo cuento como algo negativo, para nada. No, bueno, no me lo había tomado así, pero tampoco pasa nada si hubiese sido así. Mira, yo tengo una amiga que es muy fan tuya, que lee todos tus libros, y yo le dije, Clara, voy a presentar El mejor del mundo con Tallón. ¿Hay alguna pregunta que quieras que le haga o que te haría especial ilusión que le hiciese? Y ella me dijo, what the fuck. Ya, bueno. Con lo cual te quiero decir que es como... El libro te deja pasmada, pero pasmada. Quizás a lo mejor esa es la misión del libro, ¿no? Puede ser. Que sea cuestionable, pero que no quepa duda sobre que no ha sido indiferente para ti, ¿no? En absoluto. Claro. Entonces, bueno, va a generar un recuerdo el libro para el lector, aunque sea el recuerdo de qué cagada de libro, no lo es, ¿sabes? Se marcó Tallón. Te diré una cosa, ha estado bien escribir este libro, que plantea un escenario tan disparatado. Iba a decir absurdo, pero bueno, disparatado. No, es más disparatado que absurdo, sí, yo creo. Sí, es disparatado. El éxito profesional es brillante, el de Antonio me refiero, bueno, porque se aborda este aspecto en tu novela, pero viene acompañado de vacío, de traición familiar, de desarraigo. Es como un compendio. ¿Tú lo planteaste así o...? Bueno, yo no había trabajado nunca sobre... Bueno, no de un modo tan intenso sobre la familia, sobre las familias problemáticas, disfuncionales. Y entonces quise convertir eso en una especie de campo minado, ¿no? ¿Sabes? Y sí, es una novela donde los elementos familiares parece que estén destinados a no entenderse, a vivir una guerra perpetua que se lega de unas generaciones a otras, ¿no? Si hiciésemos un repaso desde Rewind hasta El mejor del mundo, ¿qué hay del Tallón que escribió Rewind en El mejor del mundo? Ya. Quizás nada. Bueno, yo creo que, aunque sean novelas absolutamente dispares, ¿sabes? Hay una mirada, ¿no? Y hay una mirada y bueno, y hay quizás una voz narrativa que por supuesto quiere ocultarse o cambiar de unos libros a otros, pero siempre en un momento dado hay algo ahí que emerge, un giro, algo, ¿no? Que funciona como una puesta en común, ¿sabes?, de todos los libros. Y bueno, y yo creo que tienen en común la obsesión por el cómo es contada una historia, ¿sabes? Tienen una estructura
que es el leitmotiv del libro, ¿sabes? Todos podemos tener una buena historia, pero tener una buena historia no es suficiente para tener un buen libro. Entonces tienes que encontrar siempre la forma de contar esa historia. La literatura es un qué y sobre todo es un cómo. O sea, es cómo vuelves atractiva una historia que ni siquiera tiene que ser buena, pero si está bien contada, ¿sabes? De ahí sale la literatura. La literatura no sale necesariamente de una buena historia, sino de un buen relato de una historia, ¿no? Entonces, yo trabajo mucho eso, ¿sabes? La estructura de los libros. Quizás eso es lo que hay en común. La firma de Tallón, claro que sí. La novela cuestiona el concepto de ser el mejor del mundo. ¿Vale la pena ser el mejor del mundo a cualquier precio? Pero, bueno, a cualquier precio seguro que no. Pero probablemente el concepto ser el mejor del mundo es uno de los conceptos más inanes y banales claro, que existen. ¿Qué es ser el mejor del mundo? Sí, ser el mejor del mundo es una conversación, es un tema de conversación, ¿sabes? Es un modo de pasar el tiempo. ¿Cómo se calibra al mejor del mundo? Pero uno tiene que matar el tiempo. Entonces, por eso lo perdemos. Y tampoco pasa nada por hacerlo debatiendo en quién es el mejor del mundo haciendo algo, ¿sabes? que no permite una clasificación justa, sensata, ponderada y racional, ¿no? Así que, ¿por qué no embarcarse en obtusas reflexiones, decisiones, pensamientos? Pues que la vida, hay un momento en el que se hace larguísima, sobre todo cuando eres joven, ¿no? Y bueno, está bien perder el tiempo. Mira, se ha acabado el tiempo. ¿Ya? 2 minutos. ¿Se acabó en serio? Sí. Tenemos 2 minutos. Solamente una última pregunta. ¿Hay un desdoblamiento de personalidad dentro del personaje o es una línea de tiempo alternativa? Eso es muy interesante. No lo sé. Yo creo, pero lo que yo creo tampoco es... Pero ¿sabes? tú eres el autor, No, claro sí, que importa. Pero el lector tiene quizás una voz más autorizada. Yo creo, esto es una hipótesis, que hay un desdoblamiento del espacio-tiempo. Pero si tú tienes otra teoría, quizás sea más válida que la mía. Yo diría que es un delirio. ¡Ay! Bueno, yo creo que no. Sabía que no te iba a gustar. Yo creo que no. Bueno, léanse el libro si no se lo han leído y ya hablaremos en la próxima ocasión de lo que les parece. Gracias, Juan. Gracias a ti. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.